Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Playoffs TV. Hoy estamos hablando de fútbol con una de las grandes glorias deportivas que ha dado este deporte, Francisco Fariña Gutiérrez. Pero antes, recuerde siempre suscribirse a nuestro canal, activar la campana de notificaciones y unirse al Play. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Un placer tenerlo por aquí por Playoffs TV. ¿Cómo se encuentra usted? No, me encuentro bien, de salud muy bien y con buen ánimo también. Es un placer para nosotros tenerlos aquí en Playoffs TV. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo comienza usted en el fútbol? Y más que cómo comienza el fútbol, ¿cómo fue su infancia? Bueno, mi infancia fue una infancia de pobre, de padres humildes, pero de una barriada muy acogedora y muy respetuosa, que es el barrio Aldecoa. Te puedo contar que mi inicio en el fútbol comienza en el año 62, después de que regresé de la alfabetización. Porque con anterioridad este barrio era de béisbol, porque aquí había un terreno que era, le llamaban el Tejar de Mapo, y todo era de béisbol. Y entonces ya en el año, a finales del año 61, cuando regreso de la alfabetización, había un español que se mudó para el barrio y ahí comenzó lo del béisbol, lo del fútbol. ¿Practicaste, además del béisbol, otro deporte antes que el fútbol? No, todo lo demás era lo que se hacía en la escuela. Todo lo que se hacía en la escuela pero era puro béisbol. Tengo entendido que participaste en la campaña de alfabetización. ¿Cómo fue ese llamado a la campaña de alfabetización? ¿Qué labor desarrollaste ahí? Bueno, esa fue una llamada que se hizo a través del gobierno revolucionario de incorporar a los jóvenes a la alfabetización, y fue una euforia, todos los muchachos presentes, y fui uno de ellos. Traté de salir con el grupo de aquí de estudiantes del barrio, pero me enfermé. Y ya ellos llevaban alrededor de 15 días fuera, y yo le insistí a mis padres, y mi madre me llevó a Ciudad Libertad, me montaron una guagua hasta Varadero, y de ahí después para Sierra Maestra. ¿Qué edad tenías cuando eso, Francisco? 12 años. Con 12 años alfabetizaste. Fran, ya cuando te fuiste iniciando más en lo que es el fútbol, ¿cómo reaccionaron tus padres a él? ¿Te apoyaron? ¿Estuvieron de acuerdo? Bueno, realmente sí, porque ellos se dieron cuenta que era una cuestión sana, era de grupo, y siempre con la mirada y el seguimiento de ellos hacia mi persona. ¿Cuándo te das cuenta de que podías tener un futuro en el fútbol, de que podías dedicarte a ello realmente? Bueno, te puedo decir ya, yo comienzo a jugar en el año 62, y ya en el año 66, 65 mejor dicho, me llaman a una preselección nacional juvenil. Y ahí es que yo me doy cuenta que puedo llegar a ser un poquito más allá de juvenil. ¿Cómo era el ambiente y los recursos? ¿Tenías en ese momento, Fran, todos los recursos necesarios, las condiciones para practicar el fútbol? Pero cuando tú me hablas de recursos, yo te puedo decir que el recurso del fútbol es un short, un par de tenis y sin camisa, como sea, se practicaba. Pero los tenían bueno, para jugar. Desde luego, sí. Pero además ya después, el mismo barrio, con saquitos de harina, se hacían los uniformes. Fran, ¿qué entrenadores te guiaron por el camino? ¿Cuáles fueron esos entrenadores que hicieron posible que Francisco Fariña se convirtiera en uno de los mejores futbolistas del país? Bueno, por eso te puedo decir, el que inició aquí el fútbol en el barrio nuestro fue José Ramón Alberici. Él era, según la historia, nacido en Santa Clara, pero marchó a España y, según se habla, fue portero reserva de Real Madrid. Él era de las Islas Canarias. ¿Cómo llegas al equipo nacional, a una preselección nacional? Bueno, ya como te dije anteriormente, ya en el año 65 voy a una selección nacional, a una preselección juvenil, donde vamos a jugar una eliminatoria en Curazao, y le ganamos a Puerto Rico 6-2 y a Curazao 1-0. Y tuve el orgullo de haber anotado ese gol. Formas parte de una generación histórica de futbolistas, atletas que ganaron incluso Juegos Centroamericanos, tuvieron excelentes participaciones en Juegos Panamericanos. ¿Qué característico, qué distinguía a ese grupo de jugadores que de la década de 1960 y que tuvo su auge en la década del 70 y consolidación más adelante? Bueno, ahí hay que señalar varias cosas. Te puedo decir que el primer entrenador fue un húngaro, Karoli Kósa, ya con los juveniles.
Después, cuando paso a la preselección nacional de mayores, otro entrenador húngaro también, que se llamaba no recuerdo el nombre ahora, y ya entonces, pero ahí entonces comenzamos con él y viene otro entrenador que es el coreano, Kim Jong-ha, con Sergio Padrón y Nicolás Martínez. Ya se hizo una preselección grande, como de 40 y tantos, y ahí se decide llevar un grupo numeroso a Corea por 6 meses. 6 meses en Corea del Norte, te puedes imaginar. ¿Cómo fue esa preparación en Corea? Porque digamos que Corea es un país atípico por todo lo que acontecía ahí. Quizás a lo mejor eso fue como una vía del entrenador para tenerlos concentrados en el fútbol. Bueno, ¿cómo fue esa preparación, ese viaje a Corea? Bueno, el viaje a Corea se da también y se le saca el provecho porque la selección coreana hace un tremendo papel, entonces había respeto. Cuando llegamos a Corea era puro fútbol, a todas horas. Y nosotros ahí en Corea lo que hacíamos a veces 3 sesiones de entrenamiento. Eran mañanitas, era después 9:30 de la mañana y después en la tarde. 3 sesiones de entrenamiento y paulatinamente se iba jugando con equipos de Corea. Y a los coreanos en aquel momento, te puedo decir, no les gustaba perder. Y te ponían un equipo que te decían que era el equipo de la ciudad de tal lado y era la misma selección que te echaban. Y ahí te puedo decir que el trabajo del coreano varió. Trabajaba mucho la táctica, sin olvidar lo técnico y el físico. Pero ahí fue donde empezamos nosotros a hacer movimientos tácticos realmente constantemente. He conocido jugadores que han planteado que además de los movimientos tácticos, también esos gestos técnicos bonitos, esos detalles pequeños, las chilenas, como que el entrenador también potenció eso en los jugadores. Como no, realmente los asiáticos tienen muchas habilidades en las medias voleas, las chilenas, las llamadas palomitas, todo eso se entrenaba. Y todo eso se veía que con ellos allá que lo hacían repetidamente. Fran, era una etapa donde la selección viajaba y donde había muchos roces internacionales en aquellos momentos. Desde luego, casi siempre, todos los años había una gira por lo menos de 2 meses o 1 mes y medio a países tanto Hungría, la Unión Soviética, Rumanía. Y se puede decir que hasta cierto punto eso los preparó para jugar estadios llenos, sentir la presión del público y todo lo que era un espectáculo de manera general. Principalmente en Corea. En Corea todos los juegos eran estadios llenos, completamente, y eso ya nos fue dando a nosotros que llegó un momento que nosotros jugábamos mejor fuera que dentro del país. Esa preparación en Corea y esa labor del técnico coreano Kim Jong-ha que preparó a esa gran generación posibilitó que se alcanzara el título centroamericano en 1970. ¿Cómo recuerda Francisco Fariña ese gran resultado del fútbol cubano? Bueno, te puedes imaginar que ya para nosotros eso sí fue una gran experiencia. Primero porque nos trasladamos a Panamá en barco, en el Victoria de Girón. Ya, ¿En barco? En barco. 4 años antes era el Cerro Pelado, que fue un barco también. Y entonces Panamá repite y llegamos en un barco, el Victoria Girón. Y ahí se jugaba. Y el barco estaba ahí anclado. Tú terminabas de jugar y te eliminaban algo y era para el barco, no te iba para el hotel. Y nosotros ahí ya siempre era la conciencia, a ver, no hay que, aquí no se puede ir uno para el barco, hay que estar aquí, hay que ganar. Y ahí fue. Ese fue el segundo título centroamericano para Cuba y el primero en el fútbol para esa generación, el primero para esa generación. ¿Qué fue lo que más aportó? Si hoy tú tuvieras que decirme o destacar el verdadero aporte de Kim Jong-ha al fútbol cubano, ¿cómo tú lo definirías? Bueno, tengo que definir por eso que te decía, la actuación de él da el traste con los resultados y la consecutividad del trabajo de los demás técnicos. Sí, porque entrenadores como Sergio Padrón y otros siguieron. Nicolás Martínez y después Roberto Hernández, que se preparó en Alemania. Él venía preparado a Alemania. Pero siguió siendo el primer entrenador y tenía como segundo entrenador o primer asistente a Sergio Padrón. Después de esos juegos centroamericanos, donde se destaca también el capitán Gregorio Dalmau, una personalidad importante también en esa obtención de resultados. Vienen eventos importantes como las eliminatorias y los Juegos Panamericanos. ¿Cómo afrontó el equipo esa etapa? No, esa etapa ya nosotros empezamos, como aquel que dice, fue que se abrió el camino. Ya México casi ya nos citaba, nos convidaba, nos invitaba para jugar porque ya empezábamos a preocuparlos, ¿no entiendes?
a Jamaica nosotros le pasábamos para arriba, a Trinidad igual. Nosotros teníamos dos equipos, el de Centroamérica era Costa Rica, que más trabajo siempre nos costó, y por acá por el Caribe era Haití. Ya en el 81 ya nosotros empezamos a derrotar a Haití. Es una incógnita para muchas personas el por qué el técnico coreano no continuó con el equipo nacional. ¿Él conversó con ustedes, le dio algún motivo de por qué dejó de entrenar a la selección cubana? Porque había tenido muy buenos resultados. No, realmente te digo, ya eso sí fue una cuestión que nosotros no conocemos todavía por qué la salida de él de acá del país. Es algo como que está en la incógnita y que no ha tenido hasta ahora una explicación como tal. Para mí los coreanos tienen su forma de ser y nosotros llegamos en otras ocasiones a Corea, preguntábamos por él y nunca nos dieron ninguna razón, nunca lo vimos. En el año 1974 vuelven a repetir en Dominicana, si no me falla la memoria, el título centroamericano. Un equipo donde destacaban figuras, además de Francisco Fariña, como Andrés Roldán y José Francisco Reynoso, en fin, una generación de jugadores que sin temor alguno se puede considerar entre los mejores de la historia del país. ¿Cómo llegó el equipo a ese torneo? ¿Ya estaban más consolidados? Bueno, como te decía, ya nosotros fuimos campeones centroamericanos del 70 y ese mismo grupo prácticamente es el que asiste a los Juegos Centroamericanos del 74. La cohesión, ya la táctica ya era más dominio. Y había equipo en la unión, el juego de conjunto. Yo te voy a hacer una pregunta porque a nivel deportivo todo iba bien, pero por ejemplo en casa, ¿cómo era el salario en ese tiempo? ¿Cuánto cobrabas por ser futbolista? Bueno, realmente la primera ahí no se cobraba. Nosotros lo primero, nosotros éramos estudiantes. Todavía hasta ese año estábamos estudiando, ¿no? Puedes ver la edad, esto con lo otro. Y algunos recibían estipendio. ¿Tú recibías estipendio? No, yo recibí un estipendio y me lo quitaron. Así que... ¿Cómo que te quitaron el estipendio? Sí, así fue. Yo un momento que había necesidad en mi casa y me fui a trabajar a la fábrica de chocolate ahí en la Estrella y lo que ganaba era 90 pesos. Y entonces me dijeron que no podía salir del trabajo, esto con lo otro, y decidí quedarme en el trabajo. Entonces me llamaron, me dieron un estipendio, me dieron un estipendio de 90 pesos y como hubo cambio de comisionado, me retiró el estipendio. Me imagino que también era un panorama complejo, porque mientras por un lado estabas brillando en la casa, debido a la situación económica del país era compleja, Frank. Llega, yo creo que uno de los momentos importantes del fútbol cubano y son las Olimpiadas de Montreal en el año 1976, donde Cuba por derecho propio se ganó su clasificación y la cohesión del equipo. ¿Cómo recuerdas el ambiente olímpico, Frank? Bueno, ya imagínate, una Olimpiada, o sea, es una Olimpiada. Llegar allá y desde que llega te encuentras con atletas porque en la Villa Olímpica te empiezas a encontrar con figuras de diferentes deportes, el ambiente ya desde que llega. Y entonces eso era, imagínate, una cosa muy grande y un orgullo muy grande. Hay una anécdota que no puedo dejarte de preguntar y es aquel gol anulado a Polonia, si no me falla la memoria, Frank, y toda la historia que hay detrás de ese gol, porque era un partido que estaba 0-0 y que ese gol de Cuba definía muchas cosas, Frank. ¿Qué hay detrás de esa anécdota? Pero te puedo decir, mira, realmente nos toca el primer partido contra Polonia. Ya era el comentario, todo el mundo, Polonia, Cuba, los polacos, ya Lato se hablaba, ya nosotros estábamos en el ambiente de fútbol, habían sido bronce en el Mundial del 74 y estaba la mayoría de todos esos jugadores estaban ahí. Entonces, llegamos al terreno de juego y por poco perdemos por Fofi porque el chofer de la guagua ese nos llevó, se perdió. Y llegamos ahí a la carrera, y el estadio todavía en la parte esa que se hacía la revisión estaba en construcción y había tierra y ahí entonces nosotros llegamos moviendo y los polacos estaban al lado de nosotros, nos miramos diciendo, toda gente está loco, ¿qué le pasa? Porque no habíamos hecho nada y nos revisamos y ya dijimos, bueno, enfrentarlo ya con un planteamiento prácticamente defensivo, ¿no? Esperando a ver, porque era un mundialista, Lato, esto, lo otro, pero nosotros realmente teníamos el corazón tan grande y deseo de jugar con equipos grandes que así fue.
Realmente ellos dominan el partido, ¿vale? Pero no es que también dominen el partido, sino también que nosotros nos estamos dando dominar para hacer el juego como queríamos. Al contragolpe. ¿Y cómo se da la jugada del tiro libre y el famoso gol anulado por el SAI que nunca existió? No, bueno, ¿qué pasa? Nosotros jugando ahí un 4-4-2, ya nosotros vamos un 4-4-2, estábamos a la reserva, en los minutos esos ya sobre los cambios, cuando empiezan los cambios, nosotros ponemos a Pereira, a Roberto Pereira, que lo apellidamos Fariña por allá por Villa Clara, pero bueno, Roberto Pereira es un jugador espiado muy rápido, y ya nosotros sabíamos cómo era la cosa, la salida, cómo iba a ser, esto, lo otro. Y mientras tanto, la gran actuación de los defensas de nosotros y de Reynoso, realmente. Ahí te puede ser, o sea, que el dominio era de ellos, pero era como decir, no como el City contra el Real Madrid, pero bueno. Y entonces se nos da la oportunidad de una pelota y nosotros vemos a Pereira, se la lanzamos y Pereira se va. Y para nosotros es que Pereira se vio tan que frenó un poco la jugada y tiró por fuera, pero se fue. Y se vuelve a dar la jugada y volvemos a tirar un pelotazo a Pereira. Y Pereira comete una falta cerca del área. Nosotros ya teníamos jugadas tácticas preparadas en los córneres, en los castigos. Ya sabía todo el mundo quién iba, si había penalti, quién lo tiraba, cómo era la cosa. Esas fueron cosas que se fueron ganando a través de las enseñanzas de Lunga. Y ahí llegamos, se dio la jugada, el entrenador nos miró y a Roldán y yo estábamos preparados. Mazó y Luis se fueron para el centro. Porque era una jugada que se da un poco lateral hacia la portería. Y yo arranco como lo que le voy a pegar la pelota y salgo y detengo la marcha, o sea, más lenta. Y Roldán viene atrás, llamada que va a tirar y me la pasa por el lado de la barrera. Y esa pelota yo debía llegar y tirarla al centro, buscando a Mazó y a Luis. Pero fue tan fácil que se me quedó ahí a la portería. Y el portero, y te puedes imaginar, el portero de Polonia. Y ahí van y la metí contra el primer poste aquí, dio en el segundo poste y anotó. Y ahí toda la euforia, nosotros gritando, ¡ay! Y a ellos después nos estaban contraatacando. Porque el árbitro, ahí ya imagínate. Nosotros, te puedo decir, era la primera vez que llegabas a la villa y ahí ponían en la televisión y repetían la jugada y en ningún momento. No fue offside. Simplemente con una islita tan pequeña le ganar a un equipo que había tenido un excelente resultado. Desde luego. Se puede decir que no convenía. Pero bueno, el equipo se llevó la experiencia también de la participación en las Olimpiadas, pero sin embargo, al regreso de esa participación fue el final para muchos deportistas e incluso la primera vez que te excluyeron de la selección, Frank. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, ahí ya viene el cambio de entrenadores y ahí sacan ya eso viene después, pues viene la Olimpiada y después viene la eliminatoria, ¿no? Con Haití. Ya entonces había un grupo también, un sub-23, y a Roberto Hernández al coger la dirección, él decide eso. Sergio Padrón, no sé si lo mandó Roberto, se acercó a los que nos habían sacado, te lo digo individualmente, ¿no? A mí me vio debajo de esa mata y me dijo, ¿tú quieres seguir? Que le digo, no, si la decisión de ustedes es retiro, no. Y a nivel anímico, a nivel personal, ¿cómo se sintió Francisco Fariña? Porque todavía estabas en plenitud, tendrías 27, 28 años, estabas en plenitud todavía de tu... Te puedo decir que yo me sentí, siempre duele, ¿no? Duele porque pienso que no fue la forma más correcta. Pudo haber una cosa, un más acercamiento por ese mismo entrenador y hablar y decir. Y no ocurrió así, pero tranquilo, me empecé aquí eso fue año 77, no jugué en el año finales 77, 78. Un compañero, un amigo de aquí del barrio, es el que coge, con el asistente también del barrio, es el que coge el equipo de Habana. Y él viene a la casa y me dijo, Nero, vas a jugar. Y le dije, si yo me preparo y juego y lo hago mejor que los que están en la selección, porque ahí seguía Mazó, seguían la nueva generación, los Ascuí, un grupo de jugadores que venían del sub-23 con buen nivel. Filiberto Betancourt, Luis Hernández Manteca Cabrera, y entonces Garcés habló y lo incorporaron ahí a la selección, tuvo un tiempecito ahí, pero Luis jamás se presentó y Omasa tampoco. Y yo, bueno, eso, jugué el campeonato nacional y quedamos campeones de Ciudad Habana en el año 78.
volvió a repetir el entrenador de nosotros aquí, que en la actualidad los dos son compadres míos y se encuentran fuera del país. Y volvimos a ganar en el año 79 y ahí me llaman otra vez a la selección. Entonces, cuando le han preguntado a Roberto Hernández, él ha dicho que él me llamó en varias ocasiones y que yo no quise ir. Y no fue así. No fue así. El único que vino aquí fue Sergio Padrón a conversar con usted. Pero sin embargo, después de reincorporaron Fariña, o más que te reincorporaron, por méritos propios, demostraste que tenía para estar de nuevo en la selección. ¿Cómo fue ese proceso para...? No, y ahí, por eso te decía, ahí el entrenador es otro húngaro. Ahí que Tibor Ivanic se incorpora y ahí empezamos, y yo era titular en el equipo. Y hoy te puedo decir, desde mi inicio hasta el final, casi siempre fui titular. Y te puedo decir, con húngaro, con coreano, con cubano, o sea que no era solo un solo entrenador. A través de los años he escuchado a los jugadores de su generación que era un futbolista, además de ser rápido, pero muy habilidoso, muy pícaro, que Francisco Fariña siempre tenía esa capacidad de adelantarse a la jugada y debe ser muy inteligente. Yo pienso, mira, que sí, realmente rápido, sí, en distancias cortas principalmente, ¿no? Pero, y como decía, un cambio de ritmo, hasta los veteranos a veces lo utilizaban, y eso me favoreció mucho a mí. Lo otro era que jugaba más simple, jugaba sencillo. Hoy día, güey, el fútbol y te das cuenta que es así. Tienes que tener habilidades, esto con lo otro, pero el fútbol es, como se dice, la pelota corre más rápido. Durante esa etapa, la selección viajaba mucho, sobre todo a lo que son los países de África y demás. Hay diversas anécdotas que relacionadas al fútbol, como la vez que viajaron en el avión presidencial, e incluso la vez que estando también en un juego en Haití, como que anotaron un gol, intervino la policía y se suspendió el juego. Esas anécdotas que hoy no se conocen en el fútbol cubano, creo que Francisco Fariña las vivió y puede contarlas en exclusiva para ellos. Como te dije, fue la eliminatoria donde Haití, cuando viene que aquí juega, que nos empatan el partido con la mano de Sanón, nosotros vamos al juego de eso vuelta, fue aquí en el Latinoamericano. En el Latinoamericano. Donde se llenaba el Latinoamericano. Ahí cerraron las puertas. Cerraron las puertas del Latinoamericano. Y increíblemente no fue por el béisbol, sino por el fútbol. Así. Era un tiempo donde la afición apoyaba mucho al fútbol, Frank. Desde luego. ¿Y cómo fue la anécdota en Haití? Bueno, en Haití es que se da el juego igual. Nosotros estamos en el partido el partido 1-1. Y ellos ahí viene un gol de Mazó y lo dan como gol. Y entonces los tontos macutos, porque aquellos eran los guardias, porque estaba todavía, imagínate, Haití en candela, y a estadio lleno, empezó a caer, y fue la policía, fue para donde estaba de la línea, que esto, que lo otro, llamaron a Westman y anularon el gol. Y aquello te puedo decir que hubo un accidente de tiro en la grava, hasta que se cayeron ahí. Y creo que uno de los que sirvió ahí fue atendido aquí en Cuba. Pero hubo varios muertes. Tengo entendido también de que fueron momentos complejos, que en ese tiempo estaban en guerra los países de África también y muchas veces ustedes pasaban a topar por ahí. ¿No sintieron miedo en esa etapa, Fran? No, realmente te puedo decir, uno te convierte en esa edad de joven, eres muy atrevido. Y hoy lo ves así. Hoy, o sea, ya con un poco más de experiencia, ¿lo volvieras a hacer? ¿Cómo no? Te digo que sí. Si es para jugar fútbol. Si es para jugar fútbol, sí. Si es para jugar fútbol. Después de los Juegos Centroamericanos, viene, yo creo que hoy muchas personas hablan de la eliminatoria de 2004, donde Cuba estuvo cerca de llegar al Mundial, pero es que la oportunidad más clara que ha tenido Cuba para llegar a un Mundial fue para la eliminatoria del año 1982, donde se realiza la hexagonal final en Tegucigalpa, en Honduras, si no me falla la memoria, que estuvimos cerca realmente de llegar a un mundial con la generación histórica del fútbol cubano. ¿Cómo recuerdas, Fran, ese hexagonal? Te puedo decir, primero, estamos convencidos todos de que el entrenador nuestro, el principal, fue muy inocente. México nos brindó las posibilidades de entrenar y nos llevó a su centro de capacitación. Nos llevó. Ya te decía con anterioridad que México estaba muy pendiente detrás de nosotros. En México de Hugo Sánchez. De Hugo Sánchez. Y ahí, siendo superior a nosotros, y nos llevó al centro de capacitación, y ahí nosotros entrenamos y jugamos un partido, y ahí los mexicanos copian al papel campo. Lo que te hablaba, con los recursos, habían tomado todos los entrenamientos, habían tomado todo.
Nosotros llegamos a Honduras y el primer partido fue contra México. Creo que lo perdimos 5-1. Algo eso, con Hugo Sánchez en pleno apogeo. Con pleno apogeo, realmente sí. Y uno recuerda esas jugadas que después uno va copiando. Una pelota que le tiran a profundidad y se manda a correr sobre la velocidad y se desliza como si fuera en segunda base, extendió el pie así y esa recepción. Y de verdad, nosotros realmente no lo habíamos visto, ¿no entiendes? Y ahí nos golearon, Después viene el partido con Honduras. Dimos 2-0 con Honduras. Realmente, partido parejo. Bien parejo, te puedo decir, definición de ellos, público a favor de ellos. Después viene el partido El Salvador con el Mágico González. He oído hablar del Mágico González, ¿no? De esa generación de salvadoreños. Y le íbamos ganando 2-0, 2-1. Y nos empataron en partido. Ese partido quedó empatado 2-0. Pues nosotros creo le ganamos a Canadá y le ganamos a Y, pero en ese partido, en el último partido, creo, del disculpa, te puedo decir que ahí te darás cuenta que México quedó eliminado. Y clasificaron al Mundial Honduras y El Salvador. El Salvador que había empatado con ustedes, así, que no les había podido ganarle. Cuba estuvo a pasos de clasificar al Mundial. Fue la vez donde estuvimos en el hexagonal final. Y yo creo que con una gran generación de jugadores. Pero fue la peor preparación. ¿Por qué fue la peor preparación? Porque no tuvimos tope amistoso, ninguno. Todo fue la preparación nuestra ahí entre nosotros mismos, jugando contra la ESPA, jugando contra dos equipos hechos por nosotros mismos. Digamos, la oportunidad más importante que tuvieron y sin embargo no tuvieron la mejor preparación. ¿Qué sucede en la vida de Francisco Fariña cuando regresa de ese hexagonal? Bueno, antes de hacerte contestarte esa pregunta, te puedo decir también que Honduras somos la mayoría del criterio que los entrenadores, como Sergio Padrón, que no fue a Honduras, y como Miguel Sabina, que era el que había sido campeón en el 78 y 79, que trabajaron ahí, tampoco asistieron. Ahí empezó ya la dificultad. ¿Pensaban ustedes que debían ir otros entrenadores y no los que fueron a ese hexagonal? Sí. Hoy me hablas, o sea, me hablabas de Sabina y me hablabas también de Sergio. De Sergio. ¿Crees que eran los más preparados y eran los que más conocían al equipo? Desde luego. Eso fue un factor importante también, no solo por la preparación, sino por la compenetración que se debe tener con el grupo, Frank. Y eso influyó negativamente para ustedes. Tengo mi opinión, con respeto de Tigor Ibáñez y de Santiago, sí, claro, que eran los entrenadores auxiliares. Sí, claro, uno como jugador. Y como te puedo decir, donde un colectivo, nosotros siempre lo formábamos, donde pudieron haber ido los cuatro. De ese equipo, de esa generación, ¿con qué jugadores te entendías más? Bueno, te puedo hablar con... Yo me parece que me entendía con todo, pero con Luis Hernández. Con Luis Hernández, que fue presidente de la federación nuestra, ahora tiene cargo de CONCACAF, con Luis Hernández. Yo jugaba de 10, jugaba de 11. Pero después con Roldán, con Mazó, te puedo decir, ¿qué pasa? Que no, yo era un jugador que me gustaba mucho la colectividad. Y tal vez, como decían aquí, me decían, tienes que ser un poquito más egoísta, ¿entiendes? Tienes que ser un poquito más individualista, un poquito más egoísta, pero no siempre fui jugador de... Fariña se pierde el Mundial, los Juegos Olímpicos, perdón, de Moscú 80 por una enfermedad grave que estuvo a punto de costarte la vida, Frank. ¿Puedes comentar lo que sucedió exactamente? Bueno, realmente en esa etapa yo empecé a cada rato vomitaba mucho, pero vómitos con mucha fortaleza, ¿no entiendes? Comía y vomitaba, y ya en el año 80, ahí cerca ya de la Olimpiada, nosotros salíamos, un ejemplo, mañana para Costa Rica, y el día anterior yo almuerzo, nosotros estábamos internados aquí en Miramar, almuerzo y terminando de almorzar, vomito y vuelvo a vomitar y ya, pero vómitos bruscos. Y me acuesto y entonces me voy con Loreo y le digo, Loreo, ¿qué hambre tengo? Vomité toda la comida y qué hambre tengo. Y me dijo, ven a comer, compadre, mira ahí como acá el Pancho te sirve comida. Y le dije, no, ¿qué va? Así, ahora vamos. Y nos fuimos para el Cerro Pelado. Y cuando di la tercera vuelta a la pista, ¿qué va? Era mareado. Y ahí me sentí.
y lo que había era un poco de malta y tomaba un poco de malta. Un poco de malta y le dije al entrenador que no podía ir, me dijo, papá, me dijo que me detuviera. Y cogí la manguera y me puse a echarle agua a la gente porque era físico fuerte. Con la manguera echarle agua. Solté la manguera y me fui a jugar dominó para arriba. Y ahí llegamos, cogimos la guagua y Miguel López me dice, vamos tomando cerveza en el rodeo. Le dije, Miguel, no, porque me siento raro, compadre. Ya. Y venía caminando por ahí, sale mi niña, que tenía 2 años. Mi padre, y la coge algo así, y cuando hago así, vómito prieto. Y digo, no. ¿Y qué pienso? Que era la Marta. Y con la misma, al baño. Pero ya, prieto. Y después sí veo piquita de sangre. Está aquí mi hermano con la mujer y que era enfermera y le dije, María Elena, me pasó esto, vamos al clínico, pero no diga nada, para no alarmar a la vieja. Salimos para allá. Llegando allá, Levín, que tú conoces esto, que todo tremendo sangramiento. Ahí llegaron y me dijeron, no, me querían subir al salón. Y vino el padre Sabina, este que es entrenador, el suegro, y dijo, no deje que lo operen, no sé si fue espiritual, no dejen que lo operen, que no lo suban al salón. Entonces ahí mismo dijeron, no, vamos a dejarlo un rato ahí, esto con lo otro. Ya después se calmó el sangramiento y la enfermera viene y dice, no, que vaya para la casa y que mañana se presente en el hospital a tal consulta. Y la enfermera le dice a mi madre, señora, no se lo lleve, déjelo aquí, no se lo lleve, déjelo aquí, que él efectivamente, de ahí para terapia. Y ahí te voy a contar para un resumen. Al final, todo ahí tenía ya destinado que me iban a subir al salón el jueves. El médico llegó y dijo que por qué no, ya el especialista para el Gómez, no se me olvida el nombre del médico, y le dijo, ¿y por qué ustedes no vuelven a hacer la gastroscopía y mirar? No hace que eso hayan sido residuos de... Efectivamente, cuando miraron, no encontraron nada ahí, ni lesión ninguna, ni nada. Tuve 3 días más ahí. Mi familia hizo de todo, no te lo puedo decir. De todo. Familia, de todo hizo mi familia. Mi hermano salió por ahí para allá, a pie para allá, para el rincón, mi mamá por otro lado. De todo hizo mi Las familia. típicas creencias de los cubanos. Así mismo. De todo y con atención del médico ahí. Llegaron y me dijeron, estás de alta. Vete de alta. A los 2 días de salir de ahí yo estaba entrenando. Y ya fui a una consulta porque tenía que ir y el médico me anunciaron como síndrome de Mallory-Weiss. Tú sabes, yo decía, ¿qué carajo será esto? Y ya con los avances tecnológicos hoy, que yo no me preocupaba por aquello, ¿qué carajo será eso? Cuando dice así, era que lo proporciona la continuidad de vómitos bruscos. Parece que reventé algo por ahí, era así, pero grave. Yo me puse en 4 hemoglobina. Choqué 2 veces. En terapia, los que estaban al lado mío se murieron 2. No, te puedo hablar. Un futbolista y una persona nunca es ajeno a las situaciones que pasan en el país. En ese tiempo ocurrieron los sucesos de la Embajada de Perú y usted estuvo relacionado de una manera u otra, no directamente, pero sí indirectamente con el chofer de la guagua. No, nosotros entrenábamos en la ESPA, hoy el Club Habana. Nosotros entrenábamos en la ESPA y cogíamos el recorrido, lo hacíamos por ahí. Y cuando vamos por ahí, dice el chofer de la guagua, que ya se comentaba lo de la embajada, nosotros no sabemos. Dice, ¿qué? ¿Metemos la guagua en la embajada? Y todo el mundo, oye, dale, déjate de bonche, que esto, que lo otro. Nos fuimos, pero no. No le prestaste atención. Claro, no, general. Nosotros estábamos para los entrenamientos y para otra cosa. Pero cuando estamos regresando, ya seguía el barullo y veo todos los movimientos, ¿no entiendes? Veo los movimientos y todo. Y ya cuando yo llego a mi casa, siento aquí, estoy con mi mamá aquí, viene mi hermano y dice, me voy para la embajada, uno de mis hermanos. ¿Cómo que te vas para la embajada? Sí, me voy para la embajada con la mujer embarazada. Se fue para la embajada de Venezuela. Y ahí fue que yo digo, coño, esto es verdad. Y entonces empezaba la molotera. Ustedes no vivieron eso. No. La gente sentada por los parques, era lleno del campo, venían de Matanza, de Villa Clara. Esto era para allá. Y ahí empieza la cuestión de... Frank, ¿estabas preparado para el retiro? Realmente, yo te puedo decir, no estaba preparado porque yo seguí jugando. No seguí jugando. Yo hablaba.
primero. Ya después, sí, yo solo pedí, pero jamás me han hecho un retiro. No te han hecho un retiro hasta el día de hoy. Antes de pasar un poco a lo que fue su vida, porque sí sé que tuvo una vida muy activa, digamos, en lo que es como entrenador. Como Gloria Deportiva, ¿usted se siente atendido? ¿Me siento? Atendido. Atendido. No, realmente te puedo decir, yo participo en algunas cosas, esto que lo otro, pero la atención así directa. Yo tengo 2 experiencias de esas, de familiares. Mi hermano, que tú conoces, Roberto, el chino, se fue para Angola. Los primeros días aquí vinieron, no, sí, esto que va, y pasó una semana y jamás se apareció nadie. Y lo mismo con esto de atención atleta, nada, el carnecito que te dan, que no lo utilizo. Yo voy a una actividad ahí a la ciudad deportiva y pago mi entrada normal. Digamos que no hay un seguimiento, una preocupación sobre las necesidades especiales que tiene usted como ciudadano común. No, eso a veces una llamadita que te llaman que si hay un maratón, que para ir a no sé dónde, para esto, que lo otro. A veces participo, otras veces no. Después, y en la actualidad estás trabajando, estás vinculado a algo. No, completo. Sigo ahí los domingos jugando en mi liga de super veterano ahí. Estuve al inicio que se incorporó la nueva comisión, me citaron ahí, estaba en la comisión técnica, pero poco a poco me fui. ¿Por qué eso fue, Franco? ¿Por qué no continuó con esa nueva dirección? No, primero porque, no sé, no puedo decirte así realmente exactamente eso. Yo fui 2 veces, que me citaron para 2 reuniones a las 9 y la reunión empezaba a las 11. Y ahí no empecé. Y un día parece que dije algo que no gustó mucho y ya tranquilo cogí y yo solo me quité. Fran Fariña tiene alguna espina con el fútbol cubano. Digamos, algo que le cause dolor con el fútbol cubano. A mí, yo tuve una espina muy grande, porque estando Kim Jong-ha de entrenador, nosotros jugábamos aquí, después hicimos para jugar con un equipo coreano que vino en las provincias. Yo tenía a mi padre enfermo de cáncer y yo pedí ir a Matanza, Villa Clara y regresar. Y me dijeron, bueno, está bien. De ahí seguimos para Camagüey. Y insistí que yo quería venir para acá. Otro grupo llegó, jugó. El segundo equipo llegó, jugó en Camagüey y lo regresaron. Me dijeron, dale, para que te vayan la guagua esa. Y cuando, estando yo aquí, me sacaron de la selección. Dijeron, el coreano, como coreano fin, dijo, pero yo, el coreano puede decirlo, pero ahí estaban los cubanos, estaba todo el mundo. Que como yo mismo había traicionado al equipo así, traicionaba en una guerra, ¿no? Y me sacaron del equipo. No hubo una consideración con respecto a su persona, que lo que no fue atender un problema personal. Después se encontraron a mi hermano mayor para descansar. Y le dijeron, coño, es que nosotros no sabíamos. Cuando el viejo muere, nosotros no sabíamos que el viejo estaba tan delicado. Ya, con eso. Ya después estuve como un mes y pico y me incorporaron y mi sueño era el fútbol. Ya eso lo dejé pasar, pero o sea, esa sí está ahí clavada. ¿Esa ha sido su máxima decepción en el fútbol? No, esa la máxima no, la máxima ha sido si ya cuando el fútbol es el no haber podido clasificar para un mundial. ¿Y qué ha sido lo mejor que el fútbol le ha dado a usted? Bueno, lo mejor que me ha dado lo que lo disfruté jugando fútbol. Tuve buenos compañeros, buenos amigos. Respeté a muchos entrenadores. Y la oportunidad de conocer muchos países. Eso no se puede olvidar. En momentos muy difíciles. Y aquí estoy. ¿Nunca pensaste en quedarte, Fran? A Luis y a mí, pues, si algún día le haces una entrevista a Luis, le puedes decir, los mexicanos siempre decían que la guagua no pasa 2 veces. En Toluca nos quisieron contratar. Me acuerdo en Panamá también alguien nos habló, pero nunca pasó por mi mente. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Por qué nunca pasó por tu mente? No, primero porque yo
En aquel tiempo, no sé de todo, pero la vida mía era mis padres, mi familia. Y sin embargo tenía españoles que vivían aquí en el barrio y me decían, la patria entra por la barriga, no sea bobo, que esto es lo otro. Pero no fue mi decisión nunca. Si hubiese tenido la oportunidad de jugar profesional como hoy lo juegan todos, sí lo hubiera tratado. ¿Crees incluso que si tu generación hubiese tenido esta oportunidad que tienen en la actualidad, la realidad del fútbol cubano fuese distinta? Desde luego. Te puedo hacer dos. A Masó lo invitaron a un mundialito donde fueron grandes figuras. En aquel momento se jugó en Guatemala y a Masó no lo dejaron participar. No lo dejaron ir. A Masó, a varios se lo quiso llevar a la Universidad de Chile, a jugar con la Universidad de Chile, que vino aquí, que estuvimos nosotros en Chile, y tampoco se le permitió. A Reynoso también, y a varios. Todo el mundo está aquí. Yo he podido conversar con varios futbolistas. Está el caso de alumnos suyos como Jaime Colomé y otros futbolistas. Y hoy se extraña a Francisco Fariña dentro de los banquillos cubanos. ¿Por qué hoy Francisco Fariña no se encuentra dirigiendo en el fútbol en Cuba? Estamos hablando dirigiendo un equipo, no en una oficina. Realmente porque me decepcioné. Primero, en ese trofeo que está ahí, es el único que he conservado, he sido un poco, es el del campeonato nacional. ¿El del año 1998? No, 2001-2002. El del 2001-2002. Ahí fue. Y tuve la oportunidad en eso, que 13 jugadores del equipo Ciudadana formaron la preselección nacional. En aquellos tiempos ya creo que había uno, en ese momento fue así. Yo te puedo contar también que como entrenador yo fui a Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, sin ser nunca plantilla del equipo nacional. Siempre me mantuve trabajando en la ESPA provincial. ¿Por qué te decepcionaste, Fran? Primero porque por el apoyo. No hubo apoyo ninguno de la provincia, ningún tipo de apoyo, ningún tipo de apoyo. Era lo mismo, dando tropezones. Cuando ellos me entrenaron en un lugar nos decían que ahí no podíamos entrenar, cuando no había balones, no había nada. Y yo creo que algo que también que lo dañó fue incluso el haber sido campeón nacional y no recibir un estímulo. No, eso es incierto. Yo cuando quedo campeón nacional, se estilaba que el campeón nacional era el entrenador de la selección nacional. Era el director técnico de la selección. Yo estaba preparado para ello, pero apareció Company, el peruano. Entonces se reunieron conmigo y como bien te digo, venir un entrenador profesional que dirigió a la selección peruana, nosotros conocemos el fútbol peruano, tan capacitado, y me dijeron, ¿quieres ser el primer asistente de él? Dije, sí, buscando más, para enriquecerme un poco más. Los años que trabajé con Company para mí fueron buenos. Yo pienso que el mejor resultado que hubo de Copa de Oro fue con Company, William Beni y Francisco Fariña. Y participé mucho en esa Copa de Oro. Company me dio participación. Usted que ha transitado varias etapas dentro del fútbol cubano, ¿cuál fue el mayor aporte de Miguel Company al fútbol cubano? Miguel Company fue prácticamente formar el equipo, otra vez, la tenencia de la pelota, recuperar eso otra vez. Tenencia de pelota, confianza, para mí, te puedo decir así. Han existido etapas dentro de su momento como entrenador positivas, pero creo que una de las más negativas fue el Marrerazo. ¿Podemos decir la peor de todas? ¿Cómo no? Yo pienso. Varios jugadores han expresado su opinión, pero ¿cómo lo vivió el entrenador? De hecho, creo que después usted sale caminando directamente hasta aquí, hasta la casa, después de ese partido. ¿Qué pasó realmente cuando un equipo Habana había brillado todo el campeonato nacional y en la última fecha se le escapó? A nosotros, te puedo decir, nosotros ya le habíamos sacado 27 puntos, creo, pero bueno, era la cuestión del playoff, ese famoso playoff que se jugaba los equipos primero y vuelta. Sí, vamos a la Bombonera y ganamos 1-0. Ganamos 1-0, ya nosotros regresamos. Ellos tenían jugadores lesionados cantidad, jugamos la semana siguiente. Llegamos para el juego, no se juega, se perdió Elian. Vino la situación esa de Elian. El equipo se desamillonó un poco, ¿sabes? No es lo mismo, tú jugaste el domingo y ya el otro domingo tú juegas y tú, bueno, pero bueno, así todo llegamos, se dio.
el Marrerazo y llegamos al Marrero a jugar. Y una jugada que volvemos a lo mismo. Gol de Bobadilla, empezando nosotros Bobadilla, la pelota dio en la malla, salió, Maradona estaba en ese juego y lo gritó gol y anularon el gol y seguimos. Un error del portero a la salida, Don Vera Aguado nos mete un gol. Empatamos el partido, 1-1, con el empate ya no se nos dio. Y Angueira, nosotros hablando, te lo puedo decir hoy claro aquí. Sacó de adentro del terreno, un saque bando, un error, una pelota le dio aquí, un desvío, nos ganaron dos. Ese fue el Marrerazo. Para un entrenador que se dedica a su equipo y que lleva tiempo trabajando, ¿cómo lo sentiste, Fran? Bueno, te puedo decir, yo estaba tan orgulloso de ese equipo, de cómo jugamos, cómo se desarrolló, cómo se realizó ese juego. Yo creo que todavía yo no he despertado. Después fuimos campeones y todo, pero de ese yo no he despertado. Y te puedo decir que al día siguiente, estando yo sentado aquí mismo, sí. Al día siguiente, si fue un domingo, el lunes, se apareció Milton Díaz Cante con Aurelio Prieto Alemán a hacerme ¿cómo se llamaba primero ante Gloria Deporte? ¿Cómo se llamaba? Gloria Deportiva. Otro no. Pero ahorita me acuerdo. Y salimos por el campo popular y ahí me hizo la entrevista. Fui capaz de dar una entrevista ese día. Así que por eso te decía que dentro de eso yo me sentía no satisfecho, no, nadie se siente satisfecho. Y ahí sí dije, el año que viene somos campeones. Y fuimos campeones. No con un año tan arrollador, nada, pero ahí tiene. Y lo ganamos en Villa Clara. Villa Clara. Ese fue el año, Fran, a usted, como que yo converso esto con jugadores de Villa Clara y a usted lo ocupan, ¿no? Por haber jugado de noche en el Marrero cuando no estaba buena la iluminación y como que eso influyera en el resultado con los villaclareños, porque ellos no estaban acostumbrados a jugar de noche. ¿Cómo fue esa anécdota, Fran? No, imagínate, las ventajas te las dan a ti. Jugar en tu patio, tú pones las condiciones. ¿Entiendes? Tú lo pasas, tú lo pones así. Y aquí en el Pedro Marrero se dice que no había mucha iluminación y así mismo La Habana. Nosotros entrenábamos ahí, nosotros teníamos el terreno ahí. Entonces, como se dice, las oportunidades siempre son ventajas. Desde luego. Fran, un entrenador, ¿qué características debe tener para ser buen entrenador? Bueno, primero que tiene que tener es categoría. Categoría y los principios, ¿no? Eso, estamos obviando eso, pero eso es lo principal, que se debe respetar, que sea disciplinado. Que no tenga vicios. Sea una dedicación de verdad, un profesional. Hay momentos complejos y convulsos que vivió el país, ¿no? Y que se reflejaban también dentro de un equipo. Y los jugadores siempre dicen que Francisco fue un profesional. Era una etapa donde a muchas personas se les juzgaba por su creencia religiosa y sin embargo en el equipo Habana Francisco Fariña siempre dejó clara su posición y nunca rechazó a nadie por ello. ¿Cómo viviste esa etapa, Fran? ¿Te dijeron algo sobre cómo debías actuar o simplemente fue la actuación de Francisco Fariña? ¿Cómo no? La mayoría de los jugadores ya aquí que uno dirigía, si no eran en el equipo nacional juvenil, estaban en el equipo grande y ya llevaban años ahí en el equipo y se me acercaron de la comisión, me dijo, Fran, tú tienes jugadores ahí, están en esto, son religiosos, hay que sacarlos del equipo. Y dije, yo no voy a sacarlos. Que fue Andrés Roldán, Miki Gándara y Mario y Vladimir Alejo. Yo no voy a sacar. Si esos son los que mejor se portan aquí, yo no voy a sacar. Además, tienen calidad, yo no voy a sacar. Así fue. Mantuvimos ahí, te puedo decir, los domingos. Nosotros el sábado nos incorporábamos a Mongoa a jugar el domingo. Y si jugábamos el sábado, nos incorporábamos el viernes. Pero bueno, principalmente los sábados. En la mañana, yo con los otros entrenadores tenía tropiezo porque se iba a hacer la preparación a las 9 de la mañana y decía, no, a las 9 no. Es que después nos cogen muy cerca de la mañana. No, porque hay un grupito que va a la iglesia y nosotros vamos a hacer la preparación después de regreso. Usted siempre respetó eso, Frank, y por eso hoy muchas personas lo ven a usted como un paradigma, como un padre, como alguien que los guió por el buen camino. Me pudo costar
Me pudo costar, o a lo mejor me costó. O a lo mejor le A lo costó. mejor me costó, pero bueno, yo me siento, como dice, orgulloso y tranquilo, con mucha paz y tranquilidad. Yo le pediría a usted que me hiciera un once ideal de los jugadores con los que le tocó compartir. Se van a quedar algunos fuera, pero bueno, el once ideal de Francisco Fariña. Realmente te digo. Tú me dices el once ideal, tú dices de La Habana. El once ideal de manera general con los que usted jugó de La Habana y de la selección nacional, de sus compañeros de equipo. Es difícil, pero bueno, Reynoso. En la portería, José Francisco Reynoso. Defensa de derecho, Miguel Rivero. Tres centrales te voy a poner. Tres centrales. Con Massa, Bonora y Dreque. En la izquierda tengo que poner dos también, porque te voy a poner un defensivo y un ofensivo, porque el fútbol, imagínate, te cuesta trabajo. Después tú decides a quién tú pones. Yo lo estoy pidiendo el de usted, que fue el que lo vivió. Luis Sánchez. El Bufalito. Sí, y Antonio Garcés. Porque hay otros que abandonaron el equipo antes, pero bueno, estoy poniéndote eso, porque yo jugué con gente de anteriores, estoy poniéndote los que me dijiste, los que dirigí, ¿no? Y con los que jugó. Está más difícil entonces. Está más difícil. En el mediocampo. Está muy difícil. Estoy hablando que está difícil. Si tú me hablas de los que yo dirigí, más o menos te puedo decir. ¿Por qué? ¿Entiendes? Son muchas generaciones y muchos jugadores que siempre se va a quedar por más que usted quiera o no. ¿Qué le falta hoy al fútbol cubano para regresar a planos estelares? Primero en el área y después a nivel mundial, que es lo que quiere Cuba. Primero lo que se ha venido hablando a través de todos los tiempos, la atención a la base. Sí, uno ve mucho, a mí me hablan aquí de masividad y yo siempre he dicho, hoy el equipo Plaza lo representa un grupo que prácticamente entrena en José Luis Arruñado. En tiempos atrás, esto es Plaza, tenía equipo acá, tenía en el Parque Martí, o sea, todo lo que cubre como digo, y me voy a otro municipio, Habana del Este. Es un grupito que o si son de Bahía o son de la Camilo Cienfuegos y a la mano. Tú me puedes decir que es masividad, porque yo te hablaba, pero ¿qué pasa con eso? Que los campeonatos municipales no existen. Es como tú después conformas un equipo, los campeonatos municipales no existen. Y se está logrando algo, la incorporación de barrio, interbarrio, pero eso lo está haciendo la gente con sus propios recursos. Y eso tiene que ser controlado. Y por lo menos, no sé, y ahí, yo fui el otro día y me quedé asombrado en el Martí, hay una muchacha que tiene organizado ahí unos equipos de esto, lo otro, y la gente quiere. Pero hay que acercarse más, Uno sabe la situación que hay, pero hoy un balón, la gente quiere un balón para adquirir un balón. ¿Cuánto cuesta un balón? La gente quiere jugar con un par de zapatos. ¿Cuánto cuesta un par de zapatos? Usted fue una persona visionaria en ese sentido. Hace un tiempo yo le preguntaba por el apoyo y usted me decía que debía existir apoyo hacia los equipos, una empresa y demás. ¿Cree Fariña que eso sea posible? ¿O qué ventajas nos puede traer al fútbol cubano? Eso es lo que te decía primero, que le crea al jugador un sentir, a quién representan, por quién juega, ¿entiendes? Y que reciban su estímulo. Que reciban, que van al estadio y tienen una neverita con refresco. Es lo mínimo, el agua. Y te decía, ¿cómo si nosotros en el año de la corneta, aquí en Cuba, jugábamos los pioneriles, los infantiles, las juveniles, los novatos, campeonatos libres, liga de trabajadores, he ido perdiendo. Incluso había una liga universitaria de buen nivel, si no me falla la memoria. Sí, pero la de los trabajadores. Aquí Ciénaga, toda esa gente tuvo el papel y cartón, la Tropical,
de trabajadores que trabajaban en la fábrica y jugaban fútbol. Campeonato, eso puede ir a los libros y buscarlo. Y después la frecuencia, como te digo, después vino la liga de veteranos, la liga de preveteranos, y sigue, pero ya se desarrolló, ¿no? Ahí había tesorero, había todo, de todo. Ahí. Hay una anécdota que no puedo dejar de preguntarle tampoco, y es de esos tantos encuentros que tenían ustedes de dominó, la famosa anécdota del dominó y de la ficha en el bolsillo de Francisco Fariña. ¿Qué sucedió realmente? Bueno, mira, yo te la voy a contar, pero tengo que tener cuidado porque todavía deben existir muchos luchadores y toda la gente que estaban allí no me hace que me vayan a caer a piñazo a esta altura, ¿no? No, estábamos, nosotros éramos la atracción ahí. El trío era Loredo, Mazó y Fariña a jugar dominó contra el resto de los deportes. Eso era constantemente todos los mediodías ahí, todos los mediodías ahí. Ya se acercó un mediodía que era prácticamente sacaron a los mejores contrarios contra Mazó y Fariña. Loredo ese día no estaba ausente de jugar. Y ya, entonces, estamos ahí ya en la última jugada, Mazó tranca. Pensando y se le viraron muy bajito. Y fue malo, y nadie tocó el dominó, todo el mundo reí. Yo dejé la ficha tranquilita arriba, pues ya yo había sacado una ficha y me la había echado por sí. Y cuando empezaron ellos mismos, porque te viraban, nadie tocaba, ellos mismos te viraban la ficha, viraron las mías, tú sabes. Solero, ay, pasó, él ya pasó, se llegó en pase y dijo, ay, no sé, y daba ahí el tablero y todas las fichas que ellos empezaron a saltar ahí y no las pude soltar. Sí, porque era una expectativa muy grande ahí y ya nos fuimos. Y cuando llegamos al terreno le dije, Mazó, mira a ver. Eso es lo que es Francisco Fariña, claro. Siempre esa persona pícara. ¿Es feliz con la vida que lleva Francisco Fariña? Sí, soy feliz porque tengo mi familia, he perdido varios hermanos, cosa del destino, la edad también. Tengo 3 hijos de 2 matrimonios que se llevan muy bien los 3. En estos momentos tengo 2 que se encuentran fuera del país. Y la hembra que está aquí, que la tengo aquí. Me siento feliz. Además, me queda mi hermano varón, el chino acá, y tengo una hermana en Miami, la mayor. ¿Has cumplido todo aquello que imaginaste de joven o las metas que te trazaste? Y de no ser así, ¿qué te faltó por cumplir? No solo deportivamente, sino en la vida. De haber estudiado más, una cosa, de haber estudiado más. Yo tenía, me parece que bastante inteligencia y pude haber explotado más. Que te puedo decir, el fútbol me desvió un poco los estudios. Me acomodé un poco en ese sentido. Te digo eso porque siempre en la casa era un orgullo. Yo me crié en este barrio y me crié al lado de amigos, de hermanos, que hoy somos compadres, nos mantenemos buena relación, blancos. Y ellos todos siempre me decían, me ayudaron mucho. En mi infancia me ayudaron mucho y eso lo llevo dentro. ¿Has visto los últimos partidos de la selección nacional, del equipo de fútbol? ¿O estás pendiente a cómo...? Realmente los he visto, pero es que por televisión, yo te digo, no puedo. Yo tendría, porque yo lo veo por televisión y me cuesta trabajo, veo algunas cosas, pero realmente uno en un estadio es donde uno va y tener la posibilidad de ver bien la estructura, los movimientos, es diferente. Te hablo de los estadios nuestros, porque si vas a un estadio grande eso te cuesta trabajo. Te cuesta trabajo porque te emocionas tanto y te metes tanto, pero los estadios nosotros sí. Además es por observación. Yo te digo, ¿qué es entrenador? De verdad. Mi equipo jugaba hoy en el Marrero y al otro día yo no tenía televisión ni tenía, pero yo veía el juego completo. No sé si usted por su profesión es lo mismo. El juego completo, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. El juego, te puedo enseñar el celular. Mi hijo y yo estábamos hablando sobre el Real Madrid. Y le dije, ese porque el juego queda 2-0. Madrid le va a cambiar ahora. O sea, ya navegó este primer tiempo. Le dije, lo primero que hice, le dije, mira, ya puso a Camavinga por el sector izquierdo. Estuvo jugando casi el primer tiempo por el sector derecho. Todo eso lo vas mirando tú, ¿me entiendes? Tienes que ser dedicado a eso. Y ser un profesional del fútbol te trae problemas familiares.
a la familia, la atención a la familia, y más aquí, yo te hablo, tú llegabas de cualquier juego que jugabas a cualquier hora, y llegabas, y en la casa a veces, la comida no había para comer. ¿Y cómo? A veces tú llegabas, ¿y quién fue a buscar el gas? No, cierto. Imagino que eso llegó en un momento determinado a plantearte si seguir en el fútbol o dedicarte completamente a la casa. Lo que pasa que volvías a lo mismo. Si yo dejo el fútbol, yo soy entrenador de fútbol. Entonces, por lo menos te adecuabas, tú decías, bueno, voy a entrenar tal día esto y lo otro, pero salías a provincia con el equipo de La Habana, con el super equipo. Llegaba, todos conocemos aquí las condiciones de un estadio, en lo que te daban de comer y esto. Veían, todos salían, unos salían por allá, otros por acá, y se te quedaban dos en el albergue. ¿Por qué se te quedaban dos? No tenían un centavo en el bolsillo. No cobraban cuando eso. Cuando tú te enterabas, tú tenías facilidad de esto que lo otro lo hacías. Pero cuando no, ¿qué pasaba? Al año siguiente tenías que votarlo porque se robó un par de zapatos de otras veces. No es razón, no es justificante, pero le proporcionabas eso. Porque no había un pago, un incentivo, una atención a ellos. Yo he visto generaciones, o he escuchado también que futbolistas se llevaban y vendían cajas de tabaco, ron. Ustedes en su tiempo no tenían permitido. No, eso en el deporte era general. Eso en el deporte era general. Yo te hablo sinceramente. El grupo de nosotros nunca tuvo esa visión tan grande. Ya después los que empezaron y a los que dirigimos, sí, eso sí eran fieras ya. Eran fieras porque iba cogiendo tamaño de bola a la gente también. Esa inocencia, yo te puedo hablar, nosotros era inocencia. No es mentira, te iban a hacer un regalo y tú venías. A mí fue a verme un primo hermano, era boxeador profesional en México, para llevar, para llevarme a su familia, a ver a su familia, y no me lo permitieron. O sea, para ir cerrando un poco ya la entrevista, ¿cómo quisiera que les recordara a la familia del fútbol cubano? Ni que me recordaran tal como me conocieron. Tal como me conocieron. Yo te puedo decir que en ese sentido sí tengo un gran orgullo. Yo en la actualidad sentí mucho no poder haber ido al velorio, al entierro de Regino, de Dreque, que no se lo ha dicho en varias ocasiones. Cuando nos han citado y nos hemos reunido, que hemos estado 3 o 4, la hemos pasado bien, pero ¿por qué los ausentes? Ahora mismo Bonora está enfermo, o no siente eso. Perdimos al hermano de Sotomayor y todo eso uno lo va sintiendo y mientras más edad tú coges, más sentimental te pones. Pero ahí estamos. ¿Te mantienes jugando en la Liga de Veteranos de la Polar? Sí, cómo no. Un espacio también para recordar algunas de esas. Para recordar y para echar un poco de ceniza ahí en el terreno también. Porque todo el que fallece, la mayoría piden que ríen sus cenizas. Por lo que significó el fútbol para ustedes y como dice, esa generación de la inocencia, Frank. Le deseamos desde el colectivo de Playoff que tenga mucha salud y nos gustaría que cambiaran las cosas en este tema del fútbol y verlo aportando su experiencia al fútbol porque ha sido uno de los grandes jugadores que ha tenido nuestro país y también como entrenador porque tuvo resultados muy importantes formando parte de esa generación del fútbol cubano. Para despedirme quisiera que me dijera una palabra de lo que ha significado el fútbol para usted. El fútbol para mí ha representado la vida, porque a través de él tuve mucho cariño, mucho respeto, tragos amargos, otros buenos, muy buenos, pero en especial te puedo decir, entrenadores que tuve son tantos y se portaron tan honestamente y tan dedicados a ellos que los respeto mucho. Como Mario López, fue entrenador mío en unos juegos escolares, fue uno que fue al mundial. No tuve la oportunidad de hacer un ciclo grande con él, pero sí de enseñarme cosas de terreno. Que nos inició aquí en el barrio nosotros,
José Ramón Alberich. En la actualidad me escribo con su hijo. Escribimos, vivo en Canarias. Muchos, es que son muchos, de aquí del barrio uno, que no era ni futbolista ni nada, pero fue un activista y motivó todo esto aquí, siguió la revolución, de tener nosotros 10, 12 muchachitos en la isla, de trabajar en la presidencia de Alfredo Sosa. Y así son como Andrés Acosta, del equipo de primera categoría de nosotros de Plaza de la Revolución. Muy grande, muy grande. Y de los amigos, ¿verdad? Pasó Loreo, Luis Hernández, por citar algunos. Muchísimas gracias a Francisco Fariña por pasarse por aquí por Playoffs TV. Éxito en sus futuros planes y esperemos verlo nuevamente vinculado al fútbol. A ustedes, queridos televidentes, les aconsejamos que sigan en nuestras redes sociales y nos dejen saber en los comentarios qué les pareció esta entrevista. Chao y nos vemos por donde esté el fútbol.